Bienvenidos a un webinar más donde veremos novedades de fibra óptica de la mano de nuestro experto Juan Pablo Borray. Juan Pablo es ingeniero industrial egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería. También cuenta con un título en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Buenos Aires y una especialidad en Gerencia de Proyectos de la Escuela de Negocios Essen Business School de Madrid. Se unió a Panduit en 2006 y actualmente ocupa el puesto de gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación, Moni, y gracias a ustedes por conectarse a un nuevo webinar de Pandit, por tomarse el tiempo para acompañarnos y poderles compartir información que consideramos nosotros muy relevante para el tema para los diferentes temas tecnológicos que están sucediendo hoy en día. Como ya lo vieron en la presentación inicial, pues nuestro tema de hoy está enfocado a la parte de fibra óptica. Déjenme por aquí, voy a compartir mi pantalla un segundo. Y vamos a hablar de varios temas relacionados con este tópico, que es realmente una de las cosas que nosotros estamos viendo que es más relevante en todo el tema de desarrollo y apoyo de ciertas aplicaciones que nosotros vemos día a día en este espacio, ¿no? Entonces, aquí están mis datos de contacto por si tienen alguna duda después de la sesión, no solamente de este tema, sino de cualquier pregunta que puedan tener relacionada con alguna solución o algún tema de Panbit. Y esta es la agenda que nosotros vamos a tratar hoy durante la siguiente hora. Queremos iniciar, Moni, si me ayudas, con realizando una encuesta y haciéndoles a todos ustedes unas preguntas acerca de cómo ven ustedes el tema de la fibra óptica y cómo lo ven. En la primera pregunta estamos hablando de las aplicaciones en las cuales recomendamos o instalamos más soluciones de fibra óptica y puse algunas opciones, pueden seleccionar varias, una, dos o lo que sea. Y en la segunda, lo que estamos tratando de estimar es pues los factores clave, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que ustedes se fijan más a la hora de instalar una infraestructura de red de comunicaciones? Hay diferentes opciones, está desempeño, disponibilidad, precio, respaldo del fabricante, etcétera. Y la idea con eso también es que nosotros podamos identificar muy bien qué es lo que el mercado está buscando y qué es lo que nuestros usuarios y clientes están buscando. Mientras tanto, les voy contando el resto de la agenda de qué se trata. Vamos a hablar un tema del panorama actual del tema de fibra óptica en general y muy particular también. Vamos a comenzar un poquito de la parte general de los usos de la fibra óptica hasta la parte de infraestructura. Vamos a hablar de las tendencias. Las tendencias son muy importantes porque en el fondo de las tendencias nosotros tenemos una infraestructura que debe apoyar esas tendencias. Vamos a repasar la oferta de Panduit y vamos a cerrar con un tema de algunos consejos para la selección de una adecuada solución de fibra óptica de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos que tengamos. Y este punto es muy importante porque normalmente cuando nosotros hacemos un diseño de una red y la parte de cobre es bastante sencilla, ¿no? Utilizamos normalmente los mismos números de parte, cambiamos las cantidades, pero en la parte de fibra óptica hay muchos factores que hay que tener en cuenta y eso es un poco lo que yo quiero que veamos en esa parte de los consejos. Bien, entonces comenzamos con la parte de el panorama actual de la fibra óptica. ¿Listo? Actualmente se estima que el mercado de fibra óptica es aproximadamente 300 billones de dólares, pero si se dan cuenta, esto incluye muchas áreas, no solo la parte de comunicaciones o donde nosotros usualmente trabajamos, incluye también cosas como electrónicos, semiconductores. Creo que hasta hemos visto que los árboles de Navidad se utiliza la fibra óptica para hacer, para elaborarlos, ¿no? Entonces, tiene muchísimas aplicaciones y esto incluye todas esas aplicaciones. Se estima que este mercado estará creciendo a un 9% en los próximos años y en particular aquí lo tenemos hasta 2032. Ya si nos vamos al tema de cableado estructurado específicamente, lo que vemos es que la fibra óptica, o más bien el total del cableado de mercado estructurado que está compuesto por soluciones no solo de fibra, sino también de cobre, es casi de 7 billones de dólares. Esto es a nivel mundial.
y la fibra óptica corresponde o tiene una participación del 34% de este valor. Esto lo podemos ver aquí en la imagen de la derecha, donde tenemos la fuente que es Visria. Visria, para quienes no lo conocen, no conocen esta empresa o esta organización, es una firma que hace estudios de mercado de diferentes cosas muy enfocados en la tecnología. De hecho, uno de sus estudios más reconocidos es el de cableado estructurado, justamente, y esta información sale de ahí, ¿no? Entonces ahí vemos cómo va creciendo. Este número es a nivel global, como bien lo dice acá. La parte azul es todo lo que tiene que ver con cobre y la parte verde es todo lo que tiene que ver con fibra. Y estamos viendo también que específicamente para todo lo que es cableado estructurado, pues la principal área de crecimiento es en los centros de datos, como probablemente muchos lo podemos imaginar. Hay otras áreas donde está creciendo mucho el despliegue de redes de fibra óptica. Estas no están consideradas en este estudio o en esta tabla que está acá, y es todo lo que tiene que ver con el despliegue de accesos de Internet, lo que se llama FTT más, ¿no? FTTX, es fibra hacia cualquier dispositivo, hasta cualquier utilidad o cualquier instalación. Eso es otra de las áreas donde la fibra óptica está creciendo un montón en diferentes regiones. Hay iniciativas privadas, iniciativas de gobierno que hacen que también este mercado esté creciendo bastante. Particularmente en Latinoamérica, aquí vamos a ver un poco también una comparación del cobre versus la fibra. Aquí tenemos, digamos, dos áreas específicas. El estudio que les estaba mostrando anteriormente habla de LAN y de data center. Data center, pues, son las instalaciones que se hacen dentro del centro de datos, y LAN tiene que ver con todo lo que serían los edificios comerciales y otras instalaciones, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo que este mercado, el 67% son esas instalaciones y el 33% son las del centro de datos. ¿En qué se instala? Cobre versus fibra. Vemos esta distribución. Tenemos 64% cobre y 36% fibra óptica. El valor del mercado del cableado estructurado, es decir, es esta torta que ustedes ven aquí a la derecha para Latinoamérica, se estima que son más de $500 millones. Eso era el año pasado. El crecimiento de esto es un crecimiento bajo relativamente, entre un 2 y un 3%. Y actualmente Brasil y México lideran este porcentaje o este valor de mercado, ¿no? Y como ya lo mencionaba aquí, pues la fibra óptica es el 36% de este valor y se espera que siga creciendo en los próximos años, particularmente, como había mencionado anteriormente, en la parte de centros de datos. Bien, esa era lo primero que quería contarles, era un poco que viéramos nosotros cuál es el estado actual del mercado, y ahora hablemos de las tendencias que estamos viendo en el mercado, ¿no? Vamos a iniciar con la primera tendencia, que es la expansión e integración de 5G. Podríamos hablar de tendencias tecnológicas, pero eso incluiría muchísimas más cosas de lo que, digamos, para el tema que estamos viendo hoy sería interesante. Por eso quise hablar específicamente de las tendencias en telecomunicaciones. Entonces, la primera que estamos viendo en Latinoamérica muy fuerte, bueno, en general, pero en Latinoamérica está pasando, es toda la expansión a la integración de 5G. Eh, Hay países donde ya existe este servicio, México, por ejemplo. Hay países donde se acaban de asignar las frecuencias para esta tecnología, como Colombia, y ya se está empezando a hacer el desarrollo total. Entonces, hay un crecimiento particularmente muy grande de todo lo que tiene que ver con las radiobases y la forma como va a funcionar 5G. Recuerden que 5G, pues, es la quinta generación de la telefonía celular, y lo que promete, pues, es una velocidad muchísimo mayor a la que tenemos con 4.5G, y eso va a habilitar también muchísimas nuevas tecnologías, como por ejemplo, piensen ustedes, todo el tema de vehículos autónomos y demás, ¿no? Entonces, esa parte de 5G no solamente tiene que ver con la comunicación entre las personas y puedo hacer yo mis llamadas con video y no se va a cortar y va a ser todo más rápido. No, también tiene que ver en la forma como se hacen negocios y la habilitación que va a tener este 5G en otras aplicaciones, no tanto, digamos, enfocadas en el usuario final, sino también entre empresas, ¿no? Entonces, eso es importante.
Otra que vamos a ver bastante es y que tiene que ver con la primera. Esto lo hemos hablado desde hace ya bastante tiempo y lo hemos mencionado, por lo menos desde nosotros como Panduit. Hablamos de lo que son los centros de datos edge o distribuidos. Y si se dan cuenta aquí al lado, pues hay una imagen de justamente lo que les hablaba ahorita, de los vehículos autónomos. La cantidad de información que va a generar esos vehículos autónomos y que debe ser procesada tiene que ser hecha en lo que llamamos los centros de datos distribuidos. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese procesamiento de la información esté más cerca de la aplicación. Es decir, piensen en el carro. Si el carro tiene que tomar una decisión de frenar, acelerar o lo que sea, o seguir alguna ruta, va a tener que revisar mucha información y esa información puede ser procesada localmente o tiene que ser, hay otra que no depende del vehículo como tal, tiene que ser hecha a través de un centro de datos que debe estar lo más cerca posible a ese vehículo para evitar latencias de la red y evitar, por ejemplo, accidentes. Entonces, esta parte de los centros de datos Edge es importante. El siguiente, y como ya lo hemos oído ampliamente durante los últimos años, últimos 2 años, menos, es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero aquí no voy a explicar qué es, porque seguramente ya muchos, ya todos o la mayoría sabemos de qué se trata, pero cuál es el papel más bien de la infraestructura en la inteligencia artificial. Piensen en los tiempos de respuesta. Ustedes escriben una pregunta en cualquier herramienta de inteligencia artificial y la respuesta es casi inmediata. Parte de esa experiencia como tal tiene que ser aportada por la infraestructura. No me sirve de nada si yo puedo procesar la información y tener una respuesta si no la puedo tener en el tiempo que la necesito. Entonces, lo que hace la infraestructura es poder o asegurar que esa experiencia ayude a través de la velocidad con la que se va a transmitir la información. Obviamente en el tema de sostenibilidad es algo que también todas las empresas están viendo hoy en día. Casi todas las empresas tienen programas internos en temas de sostenibilidad y hacer que sus empresas y sus operaciones tengan menos impacto hacia el medio ambiente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque esto se puede encontrar o se puede chocar en temas, por ejemplo, de consumo de energía, si estamos hablando de un centro de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para procesar la cantidad de información que yo tengo que procesar hoy con la inteligencia artificial, probablemente yo voy a consumir más energía o seguramente. Y eso hace que vaya justamente en contra de lo que hablamos de las iniciativas de sostenibilidad. Entonces, tenemos que buscar la forma de poder seguir dando esas aplicaciones como se requieren, pero del mismo modo haciendo que su impacto sea menor. Entonces, esa es la parte de la sostenibilidad. Esto es algo que nosotros consideramos que se va a seguir presentando, es el tema del trabajo híbrido y la conectividad remota. Hemos visto que cada vez y cada vez también, por otro lado, las empresas están eh, pidiendo que se regrese a sus edificios por temas de productividad y demás. Sin embargo, se ha encontrado que para ciertos cargos específicos y roles dentro de las empresas, el tema del trabajo híbrido y poder trabajar desde cualquier lado es importante. Entonces, ¿cómo apoyamos nosotros desde Panduit y como fabricantes que estas características y más bien este tipo de actividades se puedan seguir haciendo de la forma adecuada? Entonces, si se dan cuenta, al final lo que vemos es que sin importar el tipo de aplicación o de tendencia que nosotros estemos viendo tecnológica, y así no lo nombre directamente, lo que tienen en común es que todas dependen de la infraestructura de comunicaciones. Y no estoy hablando solamente del cable de fibra óptica o del cable de cobre por donde va a viajar la información, sino todo lo que tiene que ver, el procesamiento, el enfriamiento, la seguridad, la calidad en la potencia o en la alimentación. Todo ese tipo de cosas hacen que estas tendencias funcionen correctamente y efectivamente, pues ya vimos también que particularmente en la parte de transmisión de información, todo lo que son soluciones de cobre y de fibra óptica, pues tienen un papel preponderante y bien importante para cumplir con cada una de estas tendencias. Justamente, y ya empezando a hablar un poquito del tema, vamos a hablar de algunas de las ventajas que tenemos en la fibra óptica y beneficios. Eh, Nosotros normalmente y usualmente y probablemente también en el mercado somos más conocidos por nuestras soluciones de cobre, ¿no? Hay mucha innovación y mucho desarrollo en temas de categoría 6A, por ejemplo, de dispositivos
de accesorios para la conectividad de equipos, pero a veces o muy pocas veces hablamos de la parte de las soluciones de fibra óptica y ahí también hay un desarrollo bien importante. De hecho, nosotros tenemos un laboratorio de investigación y desarrollo en Estados Unidos, en Illinois, muy cerca a nuestros edificios corporativos. Y uno de los laboratorios ahí es la parte de fibra óptica. Es uno de los laboratorios más avanzados que existen en el mercado y de hecho probamos nosotros también soluciones de otros fabricantes ahí. Entonces hay mucho desarrollo y muchas soluciones en la parte de fibra óptica. Ya voy a hablarles un poquito de eso. Pero antes de eso quiero hablar de las ventajas de la fibra óptica que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, la primera es la velocidad, ¿no? Estamos hablando hoy en día muchas veces dependiendo del ambiente, pero en centros de datos ya estamos hablando de 800 gigas de transmisión e incluso más, 1.6 teras. Entonces, eso hace que, por ejemplo, el centro de datos y más con las aplicaciones de hoy en día, pues se estén volviendo unos espacios donde prácticamente se instala solamente fibra óptica, ¿no? Entonces, la velocidad es uno, la confiabilidad es otro, ¿no? La parte de si todo está bien instalado, si está bien probado y demás, pues esta solución no tiene por qué fallar. Entonces, es una red bastante confiable comparada, por ejemplo, con una red inalámbrica, donde si yo tengo, por ejemplo, mal tiempo o algunas fuentes de interferencias, va a tener algunos problemas de desempeño. Entonces, la parte de confiabilidad es importante también. Las distancias, yo puedo llegar a mayores distancias con enlaces de fibra óptica. Normalmente en cobre, y si nos ponemos en un ambiente de un edificio comercial, por ejemplo, tenemos una restricción de 100 metros, pero con fibra óptica pueden ser kilómetros y kilómetros. De hecho, todos los cables submarinos que ustedes ven que se conectan entre los diferentes continentes son de fibra óptica. Entonces, esas distancias no podrían llegar o no podrían cumplirse con otra solución diferente a la fibra óptica. Les mencionaba anteriormente las interferencias. Por ejemplo, las soluciones de cobre son muy susceptibles a las interferencias. Por eso existen cables de cobre UTP, es decir, sin blindaje, y cables de cobre con blindaje. Entonces, esto hace también que la fibra óptica, por ejemplo, pueda ser instalada en paralelo a una línea eléctrica y no tenga ningún tipo de problema de desempeño. De hecho, muchas de las despliegues o instalaciones de fibra óptica que vemos, por ejemplo, desde las empresas que prestan servicios eléctricos, por ejemplo, es que ellos en sus mismas torres de energía tienen cables de fibra óptica y no tienen ningún problema en la transmisión porque justamente no existe ese problema con la interferencia. Y la parte del consumo energético está más enfocado en la cantidad de equipos que yo necesito para utilizar una fibra óptica. Por ejemplo, en las aplicaciones de hoy en día de inteligencia artificial, pues se requieren muchos switches, muchos puertos de switch que van a aumentar el consumo de energía, pero a través de, por ejemplo, cables de fibra óptica como trunks, que en un lado tienen un conector MPO, por ejemplo, y en el otro lado tienen conectores LC. Lo que hacen es que disminuimos la cantidad de equipos que necesitamos y eso al mismo tiempo ayuda a disminuir el consumo energético. Entonces, esas son algunas de las ventajas y beneficios de la fibra óptica. Como siguiente punto, pues vamos a hablar un poquito de la parte de las soluciones de Panduit y yo las dividiría en estas tres áreas. Lo que llamamos FTTH, que es fibra hacia cualquier parte, ¿no? Que puede ser el hogar, puede ser edificios comerciales, pueden ser anillos de fibra óptica, pueden ser oficinas, o sea, piensen lo que quieran en hoteles, en hotelería, por ejemplo, ¿no? Villas. Esas tenemos soluciones para este tipo de ambientes. Tenemos soluciones para edificios y campos, que son los enlaces, digamos que es donde normalmente nosotros hemos jugado un papel importante, que son los enlaces verticales entre y dentro de edificios. Tenemos soluciones de fibra óptica pasiva, lo que conocemos hoy en día como las ópticas LANs o las fibras ópticas, las redes de fibra óptica pasivas. Tenemos soluciones para videovigilancia en redes, Wi-Fi y la parte de IoT. Eh, Estas son las aplicaciones que nosotros estamos viendo dentro de cada uno de esos espacios, ¿no? Y digamos que la fibra óptica juega un papel importante, por ejemplo, en el tema de las grandes distancias, y ya lo vamos a hablar un poquito más en detalle. En los centros de datos, cuando hablamos de centros de datos, hablamos de diferentes tipos de centros de datos. Hay centros de datos on-premise, que son los centros de datos propios que tiene cada empresa dentro de sus instalaciones. Hay centros de datos que se dedican a dar
servicios de centro de datos, es decir, alojamiento de equipos o alojamiento de información, que serían los famosos centros de datos de colocación, los nuevos centros de datos, que son los más grandes, que son los tipo cloud, donde probablemente lo que yo tengo es o pago es por un servicio de almacenamiento, de procesamiento y demás. Y como ya había mencionado antes, pues también está la parte de los centros de datos Edge. En su momento hablamos del despliegue de redes 5G, pero este concepto de los centros de datos Edge también se está manejando, por ejemplo, en la industria. Entonces, con la convergencia que se ha venido dando y al ser la parte industrial ahora también parte de muchos casos de la red de IT, pues entonces lo que vemos es que se hace necesario tener un centro de datos en cada uno de los espacios de fabricación que maneje todos los procesos y que a su vez dé conectividad hacia la red empresarial, ¿no? Entonces, estas son como las tres grandes áreas donde nosotros vemos la oportunidad para las soluciones de pagos. Cada una de estas áreas trae sus retos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en las redes FTTH. Tenemos que cubrir grandes distancias, tenemos que tener consideraciones ambientales y obviamente el tema de confiabilidad es importante. Cuando hablamos de edificios y campus, tenemos diversidad de ambientes y diversidad de distancias. Puede ser que en algunos espacios dentro del edificio las distancias sean cortas, pero si yo tengo, por ejemplo, una universidad con muchos edificios y los edificios están separados, entonces voy a tener distancias más largas y eso hace que tenga que hacer una combinación entre fibra óptica, monomodo y multimodo, por ejemplo. Yo necesito facilidad de instalación, confiabilidad y también es muy importante en este tipo de redes la alimentación de dispositivos, que es un aspecto que está tomando mucha relevancia hoy en día. Y en los centros de datos, pues necesito ancho de banda, velocidad, rapidez de instalación, escalabilidad para poder crecer a medida que va creciendo el centro de datos. Entonces, si se dan cuenta, y más adelante lo voy a tocar, es yo tengo que tener en cuenta dónde voy a instalar la fibra óptica para poder establecer cuál es la mejor solución que puedo tener. Entonces, vamos a hablar justamente de esos mercados potenciales y las soluciones de fibra óptica. Por ejemplo, en la parte de FTTH, aquí sí hablando ya como tal de la solución de PAN. Tenemos diferentes tipos de cable, monomodo, multimodo para uso interior, exterior, con o sin armadura. Ya voy a explicar de qué se trata eso, para qué sirve. Tenemos soluciones de terminación como pigtails, los splitters para la parte de, como les decía, de las redes ópticas pasivas. FTTH usa como tecnología una red óptica pasiva, ¿no? Donde yo utilizo estos splitters para poder dividir las señales y poder atender a mayor cantidad de usuarios. Entonces, dentro del portafolio, este cassette que ustedes ven aquí a la derecha justamente un splitter de ese tipo. Y tenemos conectores también de diferentes tipos. Los splice-on son conectores que funcionan muy similar a los pigtails, es decir, necesitan fusión. Pero tenemos conectores, por ejemplo, preconectorizados, que son, perdón, prepulidos, como los Opticam, que son una solución un poco más económica, pero también que para ciertas aplicaciones no sirve porque las pérdidas simplemente no son aceptables. Distribuidores ópticos, en esto que ustedes ven aquí a la izquierda es un mapa de cómo funciona un FTTH y este edificio grande que ustedes ven acá es lo que se considera o se llama la oficina central. A esa oficina central van a llegar todas las conexiones que ustedes tengan de un área. Entonces, si lo piensan, a este espacio va a llegar muchos cables de fibra óptica. Yo necesito soluciones específicamente diseñadas para almacenar y organizar esas soluciones de fibra óptica. Entonces, esto, ODF o los distribuidores ópticos, es parte también de lo que tenemos dentro de la solución. Y como les decía, pues yo aquí voy a salir de la oficina central y voy a llegar a diferentes áreas. Entonces, hay gabinetes de uso exterior o de instalación exterior. Esto piensen que adentro lo que tiene es como una especie de patch panels de fibra óptica donde voy a acomodar los splitters, donde voy a acomodar las fusiones y demás. Y de ahí puedo salir hacia cada una de las instalaciones final, como los hogares, los edificios o cualquiera de las aplicaciones que ya vimos antes. Entonces, este sería, digamos, el primer ejemplo que sería la parte de FTTX. Vamos a ver un poquito ahora la parte de edificios y campus. Igual, los cables, la parte de los conectores de diferentes tipos. Tenemos todo lo que son racks, gabinetes, distribuidores ópticos. Esto lo llamamos nosotros FABs, los Fiber Adapter Panels, que son componentes que se ubican dentro de estos organizadores y ahí hago yo las conexiones de los diferentes tipos de patchworks que yo vaya a tener.
Accesorios y herramientas, esta era la que les mencionaba anteriormente, este es el Opticam, que es una herramienta con la cual yo puedo hacer un conchado de conectores prepulidos, que usualmente utilizo dentro de los edificios y campus que tienen distancias más cortas y requerimientos de pérdidas también un poco mayores. Entonces esto hace que esa conexión sea mucho, digamos, más fácil y particularmente la herramienta tiene una característica que hace que yo desde que hago la terminación, puedo saber si está bien o está mal porque me va a dar una pérdida estimada en ese conector. Y hay algunos otros accesorios como estos que ustedes ven acá, estos son un fan-out kit que lo que hace es que para ciertos tipos de cable le doy una protección a los hilos de la fibra óptica. Entonces, esto sería la parte de edificios y campos. Y para cerrar, pues está la parte de centros de datos. En centros de datos, si lo recuerdan, una de las características que vimos anteriormente era que yo necesitaba poder desplegar enlaces muy rápidamente. Entonces, ahí lo que estamos utilizando es un concepto que se llama fibra preconectorizada, que está compuesto por dos cosas, o por tres, digamos. Son los cassettes. Estos cassettes por la parte posterior tienen un conector MPO, como el que vemos acá. Internamente tienen como una derivación, si lo podemos llamar, de ese, o un cambio de MPO a LC. Por ejemplo, este cable tiene 12 hilos, por lo que ustedes ven aquí 6 puertos, y entonces internamente lo que hace es eso. Estas soluciones ya vienen probadas de fábrica y que no necesitemos probarlas o certificarlas en campo. Simplemente que yo no tengo que hacer ningún tipo de proceso adicional. Yo pongo un cassette, por ejemplo, si lo que necesito es la conexión entre dos gabinetes, pongo un ODF en el gabinete uno, un ODF en el gabinete 2, pongo los cassettes que sean necesarios según la cantidad de enlaces y ya conecto los cassettes a través de estos cables. Estos cassettes y estos cables, lo único que hay que hacer es sacarlos de la bolsa, ponerlos en el organizador, conectarlos, hacer el enrutamiento y ya tenemos enlaces de fibra óptica casi que certificados y funcionales para sus despliegues rápidos en los centros de datos. Ahora, esto cuando hablamos aquí de base 8, 12 y 16, se refiere a la cantidad de hilos que yo tengo acá. Entonces, normalmente los primeros eran base 12 y también hay base 24, pero también si ustedes piensan en las velocidades, por ejemplo, 40 gigas. En 40 gigas, si yo tengo, por cada hilo puedo recibir o transmitir 10 gigas, pues necesito 8 hilos. Y con una base 12 o sea, en total necesitaría 8 hilos, 4 para recibir y 4 para transmitir. Si yo utilizo un cassette de 12, me va a servir, pero voy a estar desperdiciando 4 hilos. Entonces, este base 8 y base 16 se están alineando con las velocidades que estamos viendo dentro de los centros de datos. Yo les hablé ahorita de 100, entonces 100 pueden ser 4 canales de 25, 400, 4 canales de 100, 800, y así podemos ir subiendo, ¿no? Entonces, la idea y estas soluciones de base 8 y base 16 las acabamos de lanzar, pero es el mismo concepto, solamente que en vez de tener 12 o 24 van a tener 8 y 16. Estos son también la parte de los patch cords, píctiles y conectores. Otra vez, dependiendo del tipo de centros de datos, pues yo voy a tener una gran cantidad de fibra óptica y están las soluciones específicamente diseñadas para hacer esa recepción, organización. Y de hecho aquí también otra cosa que pasa es que cambiamos el tipo de fibra óptica. Cuando venimos de fuera del centro de datos, probablemente estamos utilizando cable de uso exterior que viene con armadura, que es más rígido, que es más difícil de manejar. Y lo que hacemos en este punto es hacer esa transición entre los cables de uso exterior a los cables de uso interior. Y por último, pues está la parte del enrutamiento que también es importante. Una de las características de la fibra óptica, y seguramente quienes lo han visto, lo han tratado, instalado o han manejado las soluciones, es que son productos que son muy delicados. Es decir, esto se quiebra muy fácil y cuando se quiebra ya la luz no pasa y eso es un problema. Entonces, las soluciones especializadas para la protección y el enrutamiento de fibra óptica existen en el mercado desde hace mucho tiempo. Este es nuestro Fiber Runner. Este Fiber Runner debe tener por lo menos unos 20 años en el mercado, por lo menos, y ha sido pues una solución bien importante y bien interesante en centros de datos porque, como les decía, me ayuda a proteger y hacer un tratamiento adecuado de los cables. Aparte tiene los diferentes accesorios como bajantes y demás, como este que ustedes ven acá, que hace que sea mucho más fácil y la fibra óptica está protegida en todo el tiempo. Eso más todas las líneas complementarias.
Entonces, digamos que todo lo que son los gabinetes, la parte de energía, que es una de las apuestas más grandes de Panduit en este momento. Para quienes no lo saben, nosotros como Panduit desde hace cerca de un año estamos vendiendo UPS, por ejemplo, las PDUs las tenemos ya desde hace un tiempo mayor. Tenemos soluciones de SIEM para la administración de los activos de la infraestructura, más bien del centro de datos. Y si lo recuerdan también, Panduit tiene otra línea de negocio que es la parte eléctrica. Entonces, en la parte eléctrica tenemos soluciones de sujeción e identificación. Estoy ya hablando más específicamente, por ejemplo, en un centro de datos en la parte de facilities. Todos los cables de potencia que llevan que llevan energía de grandes voltajes, por ejemplo. Entonces, si yo llego a tener un accidente, yo debo garantizar que estos cables, por ejemplo, un cortocircuito o demás, una descarga, yo debo garantizar que estos cables no se muevan para que no genere un incendio o una muerte de alguien. Entonces, todos estos accesorios de sujeción son los que estamos utilizando también en esos ambientes. La parte de identificación a través de las fibras de las impresoras manuales o las impresoras de escritorio, todo lo que es unión y puesta a tierra, ¿no? Que siempre en todos los proyectos nosotros lo pedimos, pero no especificamos cómo debe ser esa solución. Recuerden que la unión y puesta a tierra del equipo de comunicaciones obedece a un estándar específico que es el 607 que debemos conocer y solicitarlo, y algunos otros accesorios de seguridad física como el VeriSafe, que es un medidor de ausencia de voltaje, y eso lo que hace es que me ayuda a mí a garantizar que cuando tengo que hacer algún trabajo de pronto dentro de un gabinete o un tablero de control, pues estoy seguro porque todas las fuentes de energía que pueden estar dentro de este tablero pues han sido apagadas o han sido eliminadas y se puede hacer un trabajo sin exponer a la persona que vaya a hacer ese trabajo. Otra característica que les hablaba anteriormente y que puede ser, y en los próximos meses ustedes van a ver que nosotros vamos a hablar mucho de eso, es todo lo que es la alimentación de dispositivos. Entonces, aquí hay varias formas de alimentar los dispositivos. Normalmente conocemos el PoE, ustedes lo han escuchado desde las diferentes opciones que tenemos con los switches o con los inyectores de potencia, pero ahora existe también una nueva, digamos, tecnología que es los sistemas de alimentación clase 4 y en el caso nuestro es un Fault Managed Power System. Eh, no me voy a meter mucho en esto porque les decía, esto es tema de un solo webinar e incluso de una certificación, pero es una forma segura de llevar alimentación, energía a grandes distancias. Entonces, vamos a tener un transmisor acá, un receptor donde voy a conectar todos los equipos que yo tengo que alimentar. En el medio va a ir un tipo de energía que se llama corriente de pulso y este va a estar conectado a la fuente. Entonces, digamos que lo diferente es lo que pasa acá, las distancias y la seguridad que me genera eso. Bien, y vamos a concluir esta parte con todo lo que tiene que ver con los consejos de la selección de la fibra óptica. Y vuelvo a recalcar en esto, cada uno de los ambientes tiene diferentes retos. En unos tengo grandes distancias, tengo que tener consideraciones ambientales, en otros yo necesito rapidez de instalación. Entonces, si yo tengo claro estos objetivos y estos retos y qué es lo que necesito, ese proceso de selección va a ser muy fácil. Y aquí les voy a dar algunas preguntas para que ustedes tengan la información que necesitan para diseñar o para crear o para solicitar una solución de fibra óptica adecuada. Entonces, vamos a comenzar por lo sencillo, es ¿cuánto mide el enlace? O sea, yo puedo tener, y recuerden, y me voy a regresar acá, ¿cuánto mide el enlace? Aquí pueden ser varios kilómetros, aquí pueden ser solo metros. Entonces, si yo determino eso, más la velocidad que requiero, es decir, qué voy a conectar y qué velocidad necesito, yo voy a poder saber si la fibra es monomodo o multimodo. Recuerden que la fibra monomodo está diseñada para grandes distancias y cuando hablamos de grandes distancias, piensen que todo lo que va más arriba de 1 kilómetro va a requerir fibra óptica monomodo. Lo que es abajo de 1 kilómetro, pero arriba de 100 metros, va a ser multimodo, ¿no? Entonces, digamos que ese es como un parámetro que podemos utilizar para esa selección. Monomodo, grandes distancias, multimodo, cortas distancias entre los 100 metros que me da un cable de cobre
y el kilómetro a partir del cual debo empezar a utilizar ya diferentes o fibra óptica monomodo. ¿Por qué la velocidad? Porque podemos ir desde 1 giga, como les decía, hasta 400 gigas. Hay unas tablas que nosotros podemos proveer donde, dependiendo de la distancia y del tipo y de la velocidad, nosotros recomendamos qué tipo de fibra óptica van a utilizar ustedes, ¿no? Esa información, digamos, es disponible. Creo que no solamente de Panduit, sino en general ustedes lo pueden entender porque esto no es algo que se inventa Panduit. Nosotros tenemos, digamos, soluciones particulares como una que se llama Signature Core, que tiene un alcance un poquito mayor al que tiene lo que piden los estándares, pero en general toda esta información es basada en estándares. Ustedes quieren 1 giga a determinada tecnología, lo que ustedes ven acá, que es base SX, base LX o X, es el tipo de tecnología que van a usar. En algunos puntos van a usar cobre, en algunos puntos van a usar fibra, pero dependiendo de lo que necesiten, y de la distancia podemos establecer esto, ¿no? Entonces eso es lo primero. Yo puedo utilizar si es monomodo último. Ahora la siguiente pregunta, ¿dónde las voy a instalar? Porque no es lo mismo hacerlo en un centro de datos o en un edificio o entre edificios, o si estoy haciendo un anillo metropolitano, por ejemplo, no es lo mismo y debo saber cuál es el método de protección del cable. Es decir, si es monomodo multimodo es una cosa, pero si es armado, si es tight buffer, si es loose tube, lo que sea, va a ser un poco diferente. Entonces, debo saber cuál es el ambiente, si es interno o es externo, o si puede haber una combinación de los dos. Tengo elementos para la protección del cable, por ejemplo, va dentro de una tubería, va colgado, va enterrado directamente. Todo eso son el tipo de cosas que yo debo saber. Regulaciones es importante. Hay, por ejemplo, regulaciones de flamabilidad. Por eso ustedes ven que hay cables Riser, LSZH, Plenum y demás. Eso obedece muchas veces o la mayoría de las veces a las regulaciones locales de cada país. Es muy sencillo. Hay solamente dos regulaciones que se usan actualmente. Y nosotros en Latinoamérica pues tenemos la influencia de las dos. Una es la americana, o la de Estados Unidos, donde tenemos cables Riser, Plenum, CM, CMX y demás, ¿no? Y por el otro lado tenemos los LSZH. Y tendremos que ver cómo son las regulaciones de cada país para que yo pueda elegir una u otra. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es mejor, una u otra, yo lo que les puedo decir es que los dos abordan el problema de seguridad desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, la regulación europea o la de la ISO, porque esto está también es más global, digamos. Ellos lo que se enfocan es en disminuir los gases tóxicos que genera ese cable o ese componente cuando se quema. Pero mientras tanto, yo hablo de Riser y hablo de Plenum, lo que estoy haciendo es que ese cable sea autoextinguible, es decir, que no propague la llama, es decir, que se queme más lentamente. Entonces, como les decía, depende de lo que yo necesito, más bien depende de la regulación, pero no hay una equivalencia entre una y otra. Al final, como les decía, pues las dos tratan de darle seguridad al usuario, pero abordan el problema de diferentes formas. Y también es importante la cantidad de láser requeridos, porque hay cables desde un hilo hasta cables no sé, nosotros en el portafolio nuestro tenemos cables de 96, 188, 244. Va a ser necesario saber qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, con esta información, yo puedo determinar el tipo de cable usar. Es decir, va a ser de uso interior o exterior o mixto, o va a tener que tener, por ejemplo, una armadura, o va a ir enterrado, o por ejemplo, la armadura tiene que ser dieléctrica, no puede ser metálica. Ese tipo de cosas las puedo determinar. Y por eso es que ustedes van a ver que al final dentro del portafolio hay por lo menos unos 6 tipos diferentes de cables, porque necesitamos establecer y saber toda esta información para poder saber qué es lo que más nos conviene y qué es lo que debemos ofrecer. Entonces, digamos, eso sería con relación al cable. Ahora, lo otro que necesito saber es, pues, qué tipo de conector. ¿Cómo puedo saber yo eso? Pues yo ya sé que lo que estoy conectando yo generalmente son switches, ¿no? Entonces, si es en un edificio, va de un switch core a un switch de distribución, por ejemplo, o de acceso. Entonces, ¿cuál es y eso depende también de la velocidad que nosotros tengamos. Entonces, yo sé que el GVIC o la interfaz óptica pues tiene cierto tipo de conector, puede ser MPO, puede ser LC. Entonces, esos equipos me van a definir a mí qué necesito o cuál es el tipo de conector. ¿Cómo se hará el terminado o el ponchado de los conectores?
Pues depende de las pérdidas requeridas. Si yo estoy en un edificio comercial y es una red de backbone, probablemente mi porcentaje de pérdida puede ser un poquito mayor. Así lo que tengo es por ejemplo, un proveedor de triple play donde el servicio de televisión pues no puede fallar y todo va a ir por la fibra óptica. Entonces yo necesito que las pérdidas entre todos los conectores, entre todos los componentes del enlace sean mínimas. Entonces de eso va a depender si es prepulido, si es por fusión o si es preconectorizado, como en el caso de los centros de datos, ¿no? Y así podemos saber también qué conectividad, el método de terminación y otros accesorios requeridos. Entonces, con estas, digamos, 6 preguntas, yo ya tengo una idea bastante importante bastante clara de lo que necesito y con eso ya puedo saber qué pedir o qué sugerir en el caso que sea necesario. Por último, y ya para dar espacio a las siguientes actividades, quiero resaltar algunas de las ventajas y beneficios de trabajar con Panda. Creo que una de las grandes cosas y que todo el mundo es consciente de eso es la variedad de productos. Tenemos soluciones en la parte de infraestructura eléctrica, de comunicaciones, tenemos, como les decía hace un rato, la parte de investigación y desarrollo, donde más del 10% de nuestras ventas se dedican a eso. El 30% de nuestras ventas actuales corresponde a productos que se han lanzado en los últimos 5 años. Tenemos productos que son muy fáciles de instalar, que son escalables, que son modulares. Una de las características que todo el mundo asocia con Panduit es la calidad del desempeño. La mayoría de nuestros productos son 100% probados en fábrica. Tenemos un esquema de garantías bastante robusto donde por cualquier forma o por cualquier tipo de desperfecto nosotros podemos dar algún respaldo a nuestros clientes por cualquier cosa que pueda pasar. La presencia en Latinoamérica, tenemos plantas de manufactura, las más grandes de Panduit a nivel mundial, tenemos almacenamiento, tenemos equipos locales de ventas y de soporte y de customer experience y demás, todo concentrado en México, pero que atienden a toda la región. Y tenemos también pues soporte de preventa y postventa, ¿no? Yo creo que más allá del producto como tal, también a la hora de decir con quién trabajar es qué tanto soporte me dan. Puede haber productos más baratos, seguramente lo sabrán, pero vean ustedes cómo es el respaldo. ¿Qué llega a pasar si alguno de esos productos se daña? ¿A quién llamo? ¿Cómo solicito una garantía? Ese tipo de cosas son importantes porque piensen que una caída de la red, dependiendo obviamente del mercado donde estemos, pues cuesta dinero. Y yo les aseguro que cuesta mucho más que si hubiéramos podido trabajar haciendo un diseño, una instalación y demás más adecuado desde el principio y eligiendo unas soluciones más que no solamente cumplieran desde el punto de vista técnico, sino que tuvieran también un respaldo y que ustedes se sientan confiados de la compañía que se los está ofreciendo. Entonces, básicamente con eso cierro lo que tenía preparado para ahí en temas, digamos, de presentación. Quiero resaltar un par de cosas antes de ir con las preguntas y con la actividad. Y es que actualmente nosotros estamos trabajando en los diferentes países por tratar de aumentar la disponibilidad de los productos de fibra óptica, sobre todo los productos que están enfocados en la parte de edificios comerciales, ¿no? Digamos que la parte de centros de datos va a depender mucho de cómo sea el proyecto, entonces no es tan fácil, pero yo sí puedo hemos definido más bien ciertos tipos de cables que consideramos que cubren todas las necesidades o la mayoría de las necesidades de nuestros clientes. Tenemos algunos conectores, tenemos todo lo que se necesita, accesorios, todo lo que se necesita para crear digamos, correcto diseño de una red o un enlace de fibra óptica. Entonces, estamos trabajando en diferentes países para poder mejorar la disponibilidad, que muchas veces es incluso más importante que el precio. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, y hablando de México particularmente, un programa donde tenemos un listado de productos que no son más de 60, que incluye cable, conectores, ODFs, administradores, accesorios y demás, que son los que se manejan como alta disponibilidad, que es decir, que son los que ustedes pueden tener de forma muy rápida a través de nuestra red de distribución. Entonces, eso los invito hay algunos documentos que después vamos a compartir con ustedes para que sepan cuáles son esos productos, pero la idea es que ustedes a través de nuestra red de distribución puedan obtenerlos mucho más fácil. ¿Y por qué lo menciono? Porque puede ser que yo entre a la página de Panduit,
busco el cable, lo encuentro y a la hora de ir a pedir una cotización, por ejemplo, pues no lo van a tener disponible. Pero más bien, si nosotros les proveemos la lista y les decimos en qué caso se puede utilizar, pues seguramente es más fácil que ustedes acomoden su necesidad a estos cables o a estos componentes y puedan armar y completar su proyecto en tiempo y forma con sus usuarios, ¿no? O directamente ustedes como usuarios también poder contar con los tiempos que han establecido para poner en marcha un proyecto, una red o qué sé yo. Entonces, eso es importante. Como les decía, les vamos a dar más información acerca de eso. Creo que antes de las preguntas está la parte del Kahoot, ¿cierto, Moni? Muchísimas gracias, Juan Pablo, y a todos por asistir. No sé si te gustaría ver los resultados de Ah, la... bueno, sí. Vamos a ver, les voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. Entonces, como lo habíamos mencionado en la primera pregunta, ¿qué aplicaciones recomienda o instala las soluciones de fibra óptica? Tenemos un 66% para la parte de edificios comerciales, bueno, también un gran porcentaje en la parte de centros de datos. Recuerden que esta era opción múltiple, entonces no debe haber una sola respuesta, por eso tenemos varios porcentajes. Y está la parte también de FTTX, o sea que gran parte también de quienes asistieron hoy hacen ese tipo de instalaciones. Y me imagino que tal vez se sorprendieron al ver que Pandu tiene algún portafolio definido o dedicado a esta, digamos, área, porque anteriormente no lo teníamos. Y por último, pues tenemos la parte de, en orden de importancia, los factores. Entonces, en el primer factor está, bueno, el desempeño, tenemos desempeño, disponibilidad, el precio es importante, el respaldo y la calidad. Bueno, digamos, como era de esperarse, pues cosas como el tiempo de desempeño, la disponibilidad, son las más importantes que que se determinan, ¿no? Después aparece la parte del precio, el respaldo del fabricante y la calidad, pero las dos más importantes que estamos viendo es desempeño y disponibilidad. Y justamente en el tema de disponibilidad era mi comentario anterior, ¿no? Estamos trabajando con nuestra red de distribución para poder tener mucho más disponibles muchos de estos productos. Vale, listo, Moni, gracias. Perfecto. Vamos con esta primera pregunta. ¿Qué es un verdadero o falso? Son las soluciones de fibra óptica preferidas para largas distancias, ruido electromagnético y presupuesto limitado. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Vamos a ver, quedan algunos segundos. La respuesta correcta era falso. No sé si aquí quieras hacer una Creo, breve. creo que las dos primeras son reales, largas distancias y ruido electromagnético, pero el tema del presupuesto limitado hace que probablemente yo prefiera instalar cobre muchas veces sobre fibra óptica, principalmente por la parte de los equipos activos. Entonces, ese tenía como su trampita, pero digamos, la razón por la que es falso es por eso, pero el tema de las largas distancias y el electromagnético sí es correcto. Vamos con la que sigue, que también es un verdadero y falso. Las redes ópticas pasivas usan divisores ópticos para dar servicio a varios usuarios. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Vamos a ver, quedan algunos segundos. Y la respuesta correcta era verdadero, igual Juan Pablo, si quieres Sí. dar una breve intervención. No, lo mencioné durante la presentación que una de las características de las redes, por ejemplo, de PTTH, es que utilizaban los splitters que se usaban para esto, para dar más servicio a más usuarios. Hay muchas Perfecto. cosas ahí, digamos, involucradas, como por ejemplo el tema de las velocidades y que obviamente al dividir la señal, yo estoy, digamos, dividiendo también la capacidad que tenemos de ofrecer esas velocidades, ese servicio. Pero sí, la respuesta es sí. Y ahora sí, vamos con este tercera pregunta. Las principales diferencias entre fibra monomodo y multimodo son, vamos a ver. Ahí está, la respuesta correcta era todas las anteriores. Sí. Eh,
la distancia que alcanzan es claro. Obviamente yo lo mencioné durante la presentación. Yo decía, abajo de 1 kilómetro multimodo, arriba de 1 kilómetro monomodo, pero hay otras cosas ahí, por ejemplo, el tipo de fuente que usan, unas usan láser, las otras usan lo que llaman los VCSELs, por ejemplo, y también la parte del precio, ¿no? Entonces, por eso todas las anteriores es la respuesta correcta. Recuerden que esta última pregunta vale puntos dobles y solamente una persona se va a llevar este premio. Los conectores Opticam se consideran, vamos a ver, quedan algunos segundos. Y la respuesta correcta era la amarilla. Y no sé si quieres dar igual aquí una breve intervención. Sí, digamos que los dos, hay diferentes opciones para hacer la terminación en campo y hay uno donde yo tengo que hacer un kit, donde tengo que pulir el conector y demás. Pero aquí tal vez la clave es el prepulido. Los conectores Opticam vienen prepulidos de fábrica y por eso la respuesta amarilla es la correcta. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría compartir pues un mensaje brevemente. Justamente los queremos invitar a nuestro próximo webinar de producto del mes de septiembre. Fibra óptica para centros de datos. Ahí está el código QR para que puedan pues inscribirse. Los esperamos. Y también los queremos invitar a los entrenamientos de fibra óptica. Muy pronto se les va a hacer llegar más información. También en la página de Panduit lo puedan encontrar para que si alguno de ustedes está interesado, pues puedan tener esta información. Solamente, Moni, Pues pues sí. como se darán cuenta, estos entrenamientos de fibra óptica están inicialmente programados para México. Esperamos poder ofrecer estos entrenamientos en otros países también pronto, pero inicialmente está enfocado y lo que está programado ya es en México. Sí, igual Adelante. decirles que justamente este evento que va a ser, pues es para darle continuidad a todo el año de fibra. Van a ser presenciales estos entrenamientos y de momento, pues solamente va a ser para México. Y ahora sí, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Veo Vamos bastantes, veo bastantes y poco tiempo. Entonces, a tratar de... igual todas las vamos a responder, tal vez no aquí directamente. Eh, em, pero les vamos a enviar su respectiva respuesta vía correo. No sé si quieres elegir un Sí, par de preguntas ajá. y las vamos revisando. Vamos con la primera. ¿Cuál es la diferencia entre los cables Type Buffer y Loose Tube? Eh, la construcción. Yo les mencioné que hay cables de uso interno y de uso externo. Cuando hablamos de un cable de uso interno, el tipo de construcción es type buffer, ¿no? Y cuando es cable externo es loose tube. Es básicamente, como les decía, qué, cuál es el requerimiento del cable en un ambiente específico. Entonces, por ejemplo, en el exterior yo necesito proteger el cable de humedad y temperatura. Esa fabricación está diseñada para ese tipo de cosas. Entonces, ese es un tema de fabricación relacionado con el ambiente donde se va a usar el cable. Type buffer es interno y loose tube es externo. Vamos a compartir otra. ¿Se puede armar una solución completa con los equipos activos con Panduit? Me imagino que es con el tema de las redes ópticas pasivas, ¿no? Porque nosotros como Panduit no tenemos, para la parte de redes ópticas pasivas no manejamos ni las OLTs ni las ONTs, tenemos alianzas con algunos fabricantes que sí las ofrecen. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir de la mano con ellos para que tengan tanto la solución pasiva como la solución activa. Espero que sea eso, la entendí de esa forma. Perfecto. Vamos con la que sigue. Me interesa el tema de UPS. ¿Dónde puedo descargar un catálogo de UPS con los modelos disponibles? Hay un modelo, hay un landing page que podemos compartir con ustedes. Va a depender también mucho la disponibilidad desde el lugar donde se estén comunicando con nosotros y desde donde nos estén haciendo la pregunta, pero por lo menos para que sepan el tipo de solución que manejamos actualmente y cuando lo vean consideren que esta es la solución inicial, no es la final. Es decir, es lo primero y de ahí vamos a ir creciendo.
Entonces, sí les hacemos llegar esa información. Perfecto, vamos con la que sigue. ¿Puedo fusionar OM3 con OM4? De hecho, yo creo que ahí la principal razón por sí hacerlo o no hacerlo va a ser la distancia y, como decíamos, también la velocidad. Físicamente, ambos tipos de cable tienen el mismo tamaño, tanto en el núcleo como en el cladding. Acuérdense que la fibra óptica es un hilo que tiene dos componentes, el núcleo y el cladding o recubrimiento. El núcleo va a cambiar dependiendo del tipo de fibra óptica. Por ejemplo, en un monomodo es de casi 9 micras. En la fibra óptica de multimodo son como 50 micras. Y tanto OM3 como OM4 tienen 50 micras. Ahora, digamos que físicamente la luz va a pasar de un lado a otro. Pero si la distancia o la aplicación o la velocidad que yo requiero es más larga de lo que soporta OM3, pues ahí es donde vamos a tener ese problema, porque el desempeño ya no va a ser como de OM4, sino como de OM3. Entonces, físicamente se puede hacer, pero si va a funcionar, más bien sería la pregunta, es dependiendo de la distancia y la velocidad que yo tenga. Perfecto, muchas gracias. Pues sí hay varias preguntas. Yo se las voy a hacer llegar justamente a nuestro experto para que él nos pueda hacer favor de responderlas. Y de todas formas, ahí deje su correo si tienen alguna duda, algún comentario, pues que se lo puedan hacer Ujú. llegar. También hay algunos links que son recursos para ustedes, que es el sitio principal de Fibra y el micrositio de Fibra. Y también recordarles que esta sesión se les va a hacer llegar en una pieza de correo y también se va a subir a la página de Panduit para que la puedan volver a consultar. Sí. ¿Algo más antes de cerrar esta sesión, Juan Pablo, que quieras agregar? No, no, otra vez, como lo dije al inicio, agradecer a toda la gente que se conectó, que participó en la sesión, en las actividades y demás. Espero que haya sido de utilidad esta información que compartí hoy con ustedes. Estoy abierto a cualquier contacto adicional y me quedo con la tarea de responder todas las preguntas que hay ahí, tratar de aclarar algunas cosas que veo que hay acerca de las redes ópticas pasivas. Y solamente para cerrar el tema, sí tenemos una solución de redes ópticas pasivas porque veo que hay muchas preguntas alrededor de eso, pero enfocado en la parte pasiva. También les puedo hablar de las fábricas o los fabricantes con los que tenemos alianzas para el tema de los ONTs y de las OLTs, pero tengan la seguridad que con la solución que con Pandit pueden también hacer un despliegue de redes ópticas pasiva, ¿vale? Entonces, otra vez, no más que agradecer y bueno, nos vemos en la próxima y los invitamos a los próximos webinars. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao.